Hola a todos. Este pequeño libro que tengo entre las manos, Regreso de la URSS, escrito por el francés André Gide, esconde unas muy interesantes lecciones que me gustaría compartir con vosotros acerca de la vida de la Unión Soviética en los años 30. André Gide, comunista, decide en el año 36 ver con sus propios ojos la maravilla que se ha implantado allí. André Gide es uno de los autores clave de la literatura francesa de la primera mitad del siglo XX. No en vano, en el año 47 obtiene el premio Nobel. Yo particularmente, además de este libro, me he leído sus diarios, que son muy recomendables, y El Inmoralista, una pequeña novela escrita aproximadamente cuando tenía 30 años y que no tiene nada que ver con la temática que abordamos hoy, pero que también os recomiendo. Como tantos otros intelectuales franceses de principios del siglo XX, de mediados del siglo XX, abrazó con auténtica pasión el comunismo. En la nota preliminar del libro, podemos leer: declaré hace 3 años mi admiración y mi amor hacia la URSS. Se estaba intentando allí una experiencia sin precedentes que henchía nuestros corazones de esperanza y de la que aguardábamos un inmenso progreso. Un ímpetu capaz de arrastrar a la humanidad entera. Para presenciar esta renovación bien vale la pena vivir, pensaba yo, y entregar la vida para tomar parte en ella. De modo que el André Gide comunista decide viajar a la Unión Soviética, sin duda llevado con ciertos prejuicios, pero también con una visión crítica que, bajo mi punto de vista, le honra intelectualmente. Sus ideas siempre estuvieron acompañadas de un pensamiento crítico, lo cual en muchas ocasiones no fue aceptado por aquellos que abrazaban el dogma como parte de su pensamiento político. Más adelante, con esa visión crítica, nos dice lo siguiente: el deseo de seguir fiel a sí mismo suele acarrear con demasiada frecuencia un riesgo de insinceridad. Si al principio me equivoqué, lo mejor es reconocer cuanto antes mi error, pues soy responsable, en este caso, de aquellos a los que mi error arrastra. No hay aquí amor propio que valga. De modo que nos dice claramente cómo cuidado con la fidelidad de seguir la fidelidad a uno mismo, ¿no? Porque podemos acabar en la insinceridad, ¿no? Y luego también nos dice cómo esto puede arrastrar incluso a los demás. Esta es la visión crítica que yo creo que es fundamental en todo intelectual y que, desgraciadamente, rara vez se ve, ¿no? Así pues, enamorado del comunismo, André Gide se va en el año 36 a la Unión Soviética. Como digo, quería observar de primera mano la implantación de esas maravillosas ideas que habían permitido por fin crear un mundo feliz. Y esto lo vemos claramente al principio del libro. En las primeras páginas observamos cómo está encandilado sus descripciones. Nos habla de las personas que se encuentra, todos sonrientes. Rara vez, dice, nos encontramos a gente tan feliz en el mundo, tan feliz como en la Unión Soviética, ¿no? Todo parece responder a las expectativas creadas inicialmente. Es verdad que, como autor conocido que era, lo llevaban, como comunista reconocido, en la Unión Soviética lo llevaban por donde querían para que viese aquello que interesaba, ¿no? Sin embargo, ya se empieza a ver en las primeras páginas, incluso en los elogios, se ve la artificiosidad, la artificialidad de la Unión Soviética. Se adivina en ese brillo de los ojos un poco exagerado cuando describe la gente cómo disfruta en la plaza, cómo pasea, cómo juegan, cómo no buscan nada, no buscan poder, no buscan dinero. O sea, un poco demasiado idealizado y acaba chirriando, incluso esos elogios acaban chirriando al lector. Luego, cuando viaja de Moscú a una de las ciudades periféricas, cuenta cómo va en un vagón y es un vagón confortable, de literas, donde le servían comidas, pero sin embargo,
Él cuenta que estaba en una situación maravillosa en ese vagón, pero le extraña que no pueda entrar en los otros vagones. No podían acceder allí donde estaba el resto de los pasajeros del tren, ¿no? Esto le empieza a extrañar, pero él, tan curioso como era, logra acceder a uno de esos vagones y vuelve a repetirnos pues lo feliz que es la gente, cómo cantan, etc. Pero sí le empieza a extrañar el mal olor que había en el vagón. No en el suyo estaba todo perfecto, ¿no? Pero sí en el vagón de al lado, donde iban la gente del lugar. Y como empieza a oler mal, como el vagón era muy estrecho, donde hacía un calor pues horrible, ¿no? Y como estaban amontonados los pasajeros, ¿no? Pero bueno, eso lo cuenta descriptivamente en el libro, que es también lo que llama la atención, esa inocencia, ¿no? Cómo empieza a describir estas cuestiones y parece que no se da cuenta, ¿no? Está tan embelesado, pero realmente él estaba en un vagón porque lo habían puesto en ese vagón por el personaje que era, pero los ciudadanos iban a otro vagón, en otro vagón caluroso, masificado, con mala ventilación, etc., ¿no? Aún así, como sigue embelesado, suele decir, estábamos encantados, ¿no? Más allá, en otro capítulo de su viaje, nos empieza a hablar de las calles de Moscú. Nos dice concretamente, vamos a decirlo literalmente, en ninguna parte como en las calles de Moscú resulta tan sensible el efecto de la nivelación social. Una sociedad sin clases en las que cada miembro parece tener las mismas necesidades. Una extraordinaria uniformidad domina la vestimenta. Probablemente aparecería también en los espíritus, si tan solo fuera posible verlos. De ahí también que cada uno es y parece alegre. Cuando el vecino no goza de más, uno se conforma con lo que tiene. Esto también se repite a lo largo del libro, como habla de si hay otros que no tienen más, cómo eso otorga felicidad, ¿no? Esto antes de la metamorfosis, ¿no? Antes de transformarse y empezar a darse cuenta de que lo que está viendo es un horror en el fondo, ¿no? En este pasaje que acabamos de leer, es curioso, sorprende por lo menos observar cómo admira, como tantos otros, la uniformidad y la igualdad, ¿no? Cosas que vemos también hoy en día, que nos quieren imponer algunos, ¿no? El autor parece quedar aquí embelesado con esa apariencia de orden y de igualdad sin percibir aquello que subyace, ¿no? Y que es necesario para que tal uniformidad se produzca. Y que sin duda es la coacción, el impedir, el segregar, el acusar, el marginar, ¿no? Solo mediante la dominación total del hombre, sin duda puede lograrse tal situación, ¿no? Como ocurre, como podríamos ver ahora en Corea del Norte, ¿no? Creando uno de esos ambientes distópicos con apariencia de perfección, ¿no? En el que los seres humanos, sin embargo, en esa perfección han perdido todo rasgo de humanidad en favor de esa regularidad buscada, ¿no? Otro elemento que surge, sin embargo, después de pasear por estas calles de Moscú, es la primera cola que se encuentra, que no tarda mucho en encontrársela, ¿no? Y él se pregunta, inocentemente, ¿qué hace esta gente delante de esta tienda? Hace cola, una cola que llega hasta la calle siguiente. Hay aquí entre 200 y 300 personas muy tranquilas, pacientes, expectantes. Todavía es muy temprano, la tienda no ha abierto sus puertas. 3/4 de hora más tarde, vuelvo a pasar. La misma muchedumbre aún sigue ahí. Me extraño. ¿De qué sirve llegar antes? ¿Qué se consigue con eso? Bueno, le pregunta a alguien de la cola, oye, ¿qué se consigue con esto, no? ¿Cómo que qué se consigue? Los primeros son los únicos servidos, le contestan. Me explican entonces que los periódicos han anunciado una importante llegada. De no sé qué, me parece que ese día se trataba de cojines. Tal vez hay 400 o 500 objetos, para los cuales se presentarán 800, 1000 o 1500 aspirantes. Mucho antes de la noche no quedará ni uno. Tan grandes son las necesidades y tan numeroso el público que la demanda por largo tiempo aún superará la oferta y la superará con creces. No se consigue dar abasto.